entendido que el gobierno de México, las autoridades de México han solicitado a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Francisco García Cabeza de Vaca. La petición vía la Cancillería se basa en órdenes de aprehensión de 2022 y 2024 por presuntos crímenes, delitos de delincuencia organizada y lavado de activos. El exgobernador de Tamaulipas se esconde, por decirlo de alguna manera, en algún lugar, creo que de Texas o de Washington, porque ya no supe, ya ve que andaba presumiendo su participación, que dejó de ser participación y se convirtió en presencia en esta cumbre de la CEPAC, a la que se ha referido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reunió a personajes como Alarraqui, el propio Jorge Fernández Menéndez, que ayuda a Julio Scherer Ibarra a escribir este libro, libelo dirían algunos, en contra de la 4T, y personajes priistas y panistas. Y para hablar de este y otros temas, déjenme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, los libros más recientes, Las Damas del Poder, y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, buenos días, te saludo desde Palacio Nacional, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, ya te veo ahí listo para llegar a la mañanera y tienes razón, hay que un buen de preguntas que hacerle a la presidenta, si tienes oportunidad claramente, pero fíjate Vicente, hoy por el tema que se presenta, lo que discutimos ayer, la entrevista con Jesús, voy a empezar, nunca en mi vida, Vicente, pensé que iba a estar de acuerdo con Kenia López Rabadán, la eterna plurinominal, panista, no sé, nunca pensé, ella dice que es necesario que si tiene algo o que presente las pruebas, Julio Scherer Ibarra, que presente pruebas, las pruebas correspondientes de las acusaciones que hace en Ni Venganza ni Perdón, que involucra a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ella tiene razón, el tema no puede quedar solamente en una discusión literaria, que es justamente lo que es en este momento, Vicente. He visto personas indignadas así porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tú lo recuerdas, ayer le preguntaron en la mañanera si iba a leer ese libro y ella dijo que no, y tiene razón, y yo he visto a periodistas indignados porque la presidenta no va a leer ese libro, y yo digo, ¿y por qué tiene que leerlo? ¿Por qué? Hasta hoy es un tema literario, es un tema de ficción, es un tema de discusión social que en nada incumbe a la presidenta. No hay una sola prueba, no hay una sola evidencia. En lo que hacen Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra es escribir un libro. Bueno, yo digo que lo escribió él, la verdad, él es el que escribe y hay que recordarlo. Escribe, siempre ha escrito así, Vicente, siempre ha sido la voz del PRI, del PAN, y yo lo señalé en su momento. Jorge Fernández Menéndez es la voz del PAN, de Felipe Calderón Hinojosa, abiertamente. No lo digo ahora, lo dije en su momento. Él aparecía en la agenda, para ser preciso, de Genaro García Luna, al lado de otros personajes, entre ellos Raimundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, aparecían como personajes que iban a ser presidente a Genaro García, candidato presidencial por lo menos a Genaro García Luna. Así que es la voz del PAN. Si Raimundo Riva Palacio era la voz de Genaro García Luna, que lo teníamos en pantalla, Jorge Fernández Menéndez es la voz de Felipe Calderón Hinojosa. Vicente, recuerda, lo platiqué ayer. En 2011, el testigo de lujo en la boda de Fernández Menéndez fue nada más Felipe Calderón Hinojosa. Fue testigo en la boda civil, en la boda civil de Fernández Menéndez, de Jorge Fernández Menéndez, con una periodista de TV Azteca. Así que su testigo de honor
fue Felipe Calderón. Así que tenemos, pero lo que dice Kenia López Rabadán, fíjate, yo seguramente que tú estás de acuerdo también con eso, me apena, pero lo que dice es que es necesario presentar pruebas y hay que presentar de todas las cosas que uno dice, que uno hace. Fíjate que lo que estoy diciendo, Vicente, cuando de pronto estoy en mi papel de la crítica hacia Omar García Harfuch, siempre hay que presentar pruebas, si no todo se queda en discusión literaria. Así que hoy la presidenta tiene razón, por más enojo que haya, Jesús tiene razón en lo que te dijo en la entrevista, por más enojo que haya, por más todo lo que es una obra de ficción, una obra literaria que no pasa de ahí, no es un libro periodístico, es una entrevista que hace Jorge Fernández Menéndez y que en la que yo insisto, lo que queda verdaderamente clarísimo es que si había una infiltrado de la extrema derecha en la presidencia del presidente López Obrador, era este hombre, Julio Scherer Ibarra, era un infiltrado, un hombre de derecha y que está traicionando la confianza que se depositó en él. Así, pero además lo hace mal, Vicente, sin presentar una sola prueba más. Yo digo porque soy Dios. Así que Julio Scherer Ibarra se pone en el papel de Dios y su confesor es Jorge Fernández Menéndez, que es el que escribe. Así que es importante, Vicente, es eso, es una obra literaria que se está en la discusión social y los periodistas ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna, los periodistas ilustrados como están enojadísimos porque la presidenta prácticamente tiró al bote de la basura, donde yo digo que debe estar este libro de Ni venganza ni perdón, que además es una muy mala obra de ficción, como todo lo que escribe Jorge Fernández Menéndez, Vicente. Sé que ya llegó Jaime en este momento, así que después de que se fue ayer a la playa, se regresó el fin de semana de Acapulco y lo tenemos. Jaime Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Yo digo, el único corresponsal de guerra que hemos tenido en este país, verdaderamente el único corresponsal, que además dueño de su espacio propio. Vicente, buenos días. Nos visita Jaime hoy, que llega directito de Acapulco o seguramente de Cuernavaca, y regresó ayer. Con razones, dije yo, Jaime, ¿qué dije? Le dije 16:21, ándale. Mi querido Jaimito, ¿cómo estás? Hasta mudo regresó. Lo oigo muy lejos. Ahí está. Aquí listo para madrearnos a quien ustedes me digan. Oye, los que andan con todo y queriendo madrear a Jesús Ramírez Cuevas, a todo lo que siga percibiéndose como 4T, son los prianistas. No sé si han oído cada estupidez. Bueno, ayer de plano Carmen Aristegui se tiró contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por no querer leer el libro de... Histérica estaba, Vicente. No, de Julio Scherer Ibarra. En fin, hay muchos temas, mi querido Jaime, y yo te saludo desde Palacio Nacional, ya al interior de Palacio Nacional, esperando que se haga el anuncio de quienes estaremos en las primeras filas o que nos tocará sentarnos a media tabla o hasta atrás, pero bueno, siempre con la intención de poner los temas que consideramos importantes sobre la mesa para la presidenta, mi querido Jaimito. Sí, es interesante cómo el señor Julio Scherer Ibarra sigue con esta pasarela de entrevistas, declaraciones. Ayer lo entrevistó Denise Merker para Televisa, en el que este hombre dice, el poder nos cambió. Es el titular que ofrece. Y luego dicen que no le han desmentido una coma de su libro, ¿eh? Ándale. Y no, se está dando, insisto, el circuito artístico, el señor Julio Scherer Ibarra, con un libelo. Fue muy interesante la entrevista con Jesús Ramírez Cuevas de ayer que te concedió, porque yo creo que básicamente lo que sostiene Jesús Ramírez Cuevas, pues es la verdad. Jesús Ramírez Cuevas en muchos sentidos se convirtió en el pararrayos de estos odios
de estas ganas de lanzársele a la yugular de Andrés Manuel López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas siempre fue ese pararrayos de ataques, de críticas, de insultos, de escopitajos. Pero yo creo que ayer por lo menos quedó claro en lo que te dijo Jesús Ramírez Cuevas, que aunque él no descarta presentar acciones judiciales, la verdad yo no lo veo angustiado ni presuroso porque yo creo que él está consciente de que todo este libelo se está deshaciendo como un sucarillo en el café, no está teniendo el impacto que muchos tenían. Así es que yo creo que pues fue un ejercicio fútil de Julio Scherer y de su amanuense, el señor Jorge Fernández Menéndez, ¿eh? Yo creo que la gente ya los ve venir 20 pueblos antes a este par de, pues no sé, de odiadores, ¿no? Así es que creo que no está consiguiendo el efecto deseado, aunque los entreviste todo mundo, incluida entre ellos Denise Merker, que es, ya sabes, la experta en revisionismo histórico en Televisa. Oigan, por cierto, me parece injusto que en este debate entre si estoy, así parece el debate en redes, si estoy a favor de Mario Delgado o a favor de Marx Arriaga, en contra de Mario Delgado o en contra de Marx Arriaga, si estoy de acuerdo con la presidenta o no estoy de acuerdo con la presidenta, porque así lo manejan muchos, ¿no? Me parece injusto que a la nueva titular de materiales educativos en la SEP la tilden de priista por haber recibido precisamente un premio de manos de el expresidente Enrique Peña Nieto. Es mi opinión. Se llama Nadia López García, la nueva titular, y bueno, en su momento recibió un premio, le decía, es algo que está circulando en redes sociales, pero creo que deben de calmarse los ánimos. Yo espero que se entienda que en algún momento tendrá que llamarse a la unidad y a la paz para que siga avanzando el proyecto, pero están así de locos como los que tildan de priista a la nueva titular, así de locos están los que le están tirando hasta con la cubeta a Marx Arriaga. Y yo nada más voy a decir, serénense, cálmense, serenos morenos, como diría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Y también estoy dándole seguimiento, mi querido Paco, mi querido Jaime, a esta noticia que sale desde Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos preparan el juicio contra el Z40 por masacres en Coahuila y buscan mantenerlo bajo aislamiento extremo. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguraron que presentarán pruebas para demostrar que Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, fue responsable directo de las masacres de 2011 en Allende y Piedras Negras. Y si esto se va a juicio, mi querido Paco, pues prepárense para poder también tener esa oportunidad histórica de escuchar a nombres de cómplices y lo que hemos visto en otros juicios de alto calibre, Paco. Mira, Vicente, antes de ir a eso, pero te voy a decir, bueno, ahí los que van a tener problemas son Rubén y Humberto Moreira Valdés, que en esas épocas controlaban con mano de hierro Coahuila, pero nada más para completar, para que la gente tenga el panorama completo. 18 de noviembre de 2011, 20:30 horas, 8:30 de la noche, piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores, allá sobre la Avenida Reforma, testigo principal, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, custodiado por el Estado Mayor Presidencial, testigo de Jorge Fernández Menéndez en la boda con
Viviana Belsazo, que es una, bueno, y que a propósito lo digo porque lo trajiste a colación por la entrevista exclusiva que le hace a su esposo autor de este libro. Así que para que tengas una idea ahí, está la fecha, está todo, la boda, ahí está plasmadito completamente. Y luego el otro, nada más para redondearlo, nadie me lo cuenta, la agenda de Genaro García Luna, entre los nombres que contenía, pero que además la vi físicamente, la agenda de Genaro García Luna contenía los nombres, te los doy, porque además los publiqué en García Luna, el Señor de la Muerte, para que veas qué tan actualizado está. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Ricardo Alemán, Pablo Iriart Lebert, Jorge Fernández Menéndez, ¿sí? Carlos Marín, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio y claro, en la cabeza de todos ellos, Raimundo Riva Palacio, que era considerado en la Secretaría de Seguridad Pública, en la comunidad de inteligencia, Vicente, era considerado la voz periodística, no oficial, pero la voz periodística de Genaro García Luna. Todos ellos tenían destinados a agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, incluido Jorge Fernández Menéndez, que destinaba u ordenaba Genaro García Luna y les daban la información que Genaro quería que se publicara. Y en la agenda aparecen como los nombres o los personajes periodistas ilustrados que iban a llevar a la presidencia de la República a través del Partido Acción Nacional a Genaro García Luna. Y todos ellos sabían que estaba vinculado con el negocio del narcotráfico, Vicente. Así que allí tienes esos dos temas. El otro, mira, que sí es importante porque de pronto uno puede pensar lo que quiera de lo que pasó en la Secretaría de Educación Pública. Uno puede apoyar a Marx Arriaga, otros pueden apoyar a Mario, el secretario, pero lo interesante, Vicente, es que nunca hay que olvidar que Mario Delgado Carrillo es un mercader de la política, abiertamente lo digo, un mercader de la política, y que en su papel, ahorita voy a más atrás, pero en su papel de secretario de Educación Pública, hay que recordar que sostuvo encuentros con México, una organización que representa a las grandes corporaciones de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, es decir, los alimentos chatarra, para poner una agenda de salud en las escuelas. Y en Conméxico están representados Bimbo, Coca-Cola, Sabritas. Eso es primero. Segundo, en 2012, 2013, él era uno de los más entusiastas apoyos de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, 2012, 2013. Él era el que la defendía, él apoyaba la privatización de la educación básica pública, así que eso no hay que olvidarlo. Él era visto como uno de los chuchos mayores en el equipo del PRD, Vicente. Así que uno puede pensar lo que quiera y decir lo que sea sobre ellos, pero él era parte de ese equipo que recibió órdenes de José Murat Kassab, órdenes, estoy aclarando bien, órdenes de José Murat Kassab, que en esa época, bueno, todavía es apodado el Talibán del PRI, y que era representante de la voz de Enrique Peña Nieto para que firmar el Pacto por México. Y Mario Delgado Carrillo, el hoy secretario de Educación, que en esa época era senador, era el más entusiasta apoyo de Enrique Peña Nieto. Y también hay que recordarlo porque es importante, que es un egresado del ITAM, que es de la mafia itamita, y en esa mafia itamita que llegó a controlar a los dineros de este país, esa mafia itamita estaba integrada por Luis Videgaray Caso, el hombre fuerte de Peña, Ernesto Cordero Arroyo, el funcionario de Felipe Calderón en el manejo y evaporación, eso quiero decir, evaporación del presupuesto, José Antonio Meade Curibreña, que fue fallido candidato, o que es fallido candidato presidencial, y que lo mismo era priista que panista. Y en esa mafia itamita estaba también Roberto Gil Suárez, que ya lo sabemos, es uno de los innombrables, protector a propósito de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Genaro García Luna,
Así que allí tienes tú el panorama para entender también quién es Mario Delgado Carrillo, que era visto al lado de Jesús Ortega Martínez, el Chucho Mayor, o la tribu más numerosa del PRD, los Chuchos, ¿no? Carlos Navarrete Ruiz, Jesús Zambrano Grijalva, don Cucaracho, por cierto, de Guadalupe Acosta Naranjo. En ese equipo estaba Mario Delgado Carrillo, y ese equipo recibía órdenes de José Murat Casat. Y hay que ver que en esa época Mario Delgado Carrillo paseaba alegremente con Claudio X González, quien tenía una sociedad Claudio X González Guajardo, no vayamos a pensar que el papá, Claudio X González Guajardo, que además era socio del dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, y ellos dos querían controlar el 60% de la educación básica de este país, y con apoyo de Mario Delgado Carrillo desarrollaron una campaña para denigrar al maestro. ¿Sí? Tú recuerdas, este hombre, Claudio X González, de la mano de Alejandro Magaña, desarrolló una campaña verdaderamente terrible contra los llamaban criminales, querían encarcelarlos. Así que la retórica del senador en esa época, Mario Delgado Carrillo, no se diferenciaba en lo sustantivo de la de sus compañeros panistas, perredistas y priistas. Eran la voz del Pacto por México, Vicente. Y ahora, si quieres, para que tenga chance Jaime, ahora hablamos de las masacres de Piedras Negras, que es una prisión, masacre de una prisión por varios años, más de 150 muertos, la masacre de Allende en Coahuila, cuando los Moreira controlaban ese estado, Vicente, y los Z42, Z40 son en mucho responsables, y hay mucha evidencia de que los Moreira tenían una complicidad con ellos, Vicente. Jaime, no sé si ya llegó Norman, pero bueno, no, creo que Norman no llega, pero buenos días a los dos otra vez. Sí, fíjate que Norman sigue enfermito, así que le mandamos las mejores vibras al buen Norman. Y nada más, para que quede claro el tema, ¿a qué me refiero? De que serénense, morenos. Por este video que circula en redes sociales, están cayéndole a palos, si me permiten la expresión políticamente hablando, a Nadia López García, pedagoga, y hasta pues ayer cabeza en el INVAL. Recibió en su momento el Premio Nacional de la Juventud en 2018 de manos, pues, de quien era presidente en ese entonces, pues Enrique Peña Nieto. Yo lo que digo es, ¿en qué momento se convirtió? Yo no estoy lavándole la cara a nadie, ni limpiándole el nombre a nadie, ni metiendo las manos al fuego por nadie. Pero, ¿en qué momento se convirtió en priista por recibir el Premio Nacional de la Juventud? La que hoy es directora general de materiales educativos en la SEP, o ha sido nombrada como directora general de materiales educativos en la SEP. Bueno, este es el video que circulan algunos para decirle priista o prianista, y me parece que estamos entrando en una espiral que no le conviene a nadie, menos al movimiento, porque ya con estas cosas me parece lamentable. Estas son las imágenes que circulan algunos en redes sociales, y ya le voy a dar otro ejemplo de a qué me refiero con serénense, cálmense, serenos morenos. A ver, échale, mi querida Ceci. Distinción, protección al medio ambiente, María Esther Velasco García. Distinción Ingenio Emprendedor, Luis Daniel Lorenzini Gutiérrez. Bueno, por ese video en el que se percibe a la nombrada titular de materiales educativos en la SEP, pues están cayendo a palos. Como también me parece desagradable leer mensajes como este que le voy a mencionar. ¿Saben si ya salió Marx Arriaga de las oficinas de la SEP o sigue esperando que lo vayan a sacar esposado y encadenado para completar el teatro
que ha montado a costillas de AMLO y contra la presidenta. Y un importante personaje de la 4T contesta: nada de esposas y cadenas. ¿Saldrá con el simulacro o lo sacará Protección Civil cuando lleve semanas sin bañarse y empiece a representar un riesgo sanitario? ¿Qué necesidad de Pedro Miguel? Se lo digo con mucho respeto. Ustedes saben que puedo tener diferencias con él, pero el respeto siempre ha estado ahí. ¿Qué necesidad de estas descalificaciones que parecen, lo digo con mucho respeto, hasta infantiles? Creo que poco abonan digo, si en algún momento me da la palabra la presidenta, es ¿qué le hace falta para solventar esto y seguir caminando? Porque el movimiento, pues no es una persona, pero tampoco nos podemos permitir estos escupitajos, porque, insisto, en nada abonan al movimiento, salvo que ustedes me digan, estás menso, Vicente, no voy a decir palabrotas porque estoy en Palacio Nacional, y sí ameritan decirse esas cosas. Pero bueno, sigamos avanzando, mi querido Jaime Hernández, con los temas que tú también quieras ir poniendo sobre la mesa, y obviamente, como aquí somos libres como el viento, pues lo que tú consideres, querido Jaime. Yo creo que no le voy a dedicar demasiado tiempo, solo el justo, al tema de Marx Arriaga. Ayer Hildy, mi compañera de vida, y yo, no hombre, nos fue en serio, nos dijeron de todo. A mí casi que soy hijo de las papas fritas, de FEMSA, de la Coca-Cola, que estoy defendiendo a Mario Delgado, que cómo es posible que no vea la injusticia contra Marx Arriaga. Y yo, francamente, por cierto, también se desapuntaron del programa mucha gente, ¿no? Y entonces yo digo, a ver, de vez en cuando, incluso vale la pena sacudir el árbol y dejar las cosas en claro. Yo no soy un propagandista, yo no soy miembro de ninguna secta que defiende pues hasta la ignominia a alguien que no merece, porque muchos dicen cómo es posible que Marx Arriaga le hayan hecho esto, que lo hayan tratado de esposar con la policía, y todos estamos de acuerdo en eso, no se lo merecía, pero se lo merecían la gente que participó en la elaboración de los textos, gente que él acusó de ser criaturas del prianato que salen de las cloacas, así se refirió Marx Arriaga a muchos de estos académicos, prianistas que salen de las cloacas. Hay testimonios, hay todo esto. Entonces, yo digo, hijo mano, yo casi prefiero que la gente que estaba ahí y que cree que forma parte de una secta y que no alcanza a entender porque tiene una estrechez de miras, no alcanza a entender el trasfondo de todo esto. Pero fíjate, y a propósito de trasfondo, creo que también aquí hay una confusión seria, muy seria. Hay quienes ahora dicen que la presidenta los está decepcionando porque está haciendo a un lado a los que son los que tienen la quintesencia del obradorismo. Perdón, la quintesencia del obradorismo, realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador enarboló la causa de Marx y Lenin, del socialismo marxista a la hora de fundar Morena. Perdón, no se confundan. Andrés Manuel fundó la amplia base del obradorismo, no a partir de las esencias del marxismo-leninismo, ¿no? Yo creo que más bien incluso diría que el modelo elegido por el presidente, que se llama el humanismo mexicano, tiene más sintonía o sincronía con la socialdemocracia, la identidad de la democracia. Y para quienes no sepan, la socialdemocracia renegó de las señas de identidad del marxismo-leninismo porque entendían que tenían que convivir con el libre mercado. Y es lo que hizo Andrés Manuel. Pero hay gente
que está escandalizada, que cómo es posible que la presidenta permita que a uno de los custodios del obradorismo como Marx Arriaga se le trate de esa manera. Y sí, yo sigo insistiendo, aunque me lancen de escupitajos, en que Marx Arriaga creyó que podía crear una ínsula barataria ahí en las oficinas de la SEP. Sí, como Sancho Panza, cuando creyó que cuando le entregaron los condes un territorio, lo convirtió en su ínsula barataria para echar adelante su utopía. Las cosas no funcionan así en el mundo moderno, ¿no? Marx Arriaga, que por cierto insiste en que va a movilizar cuadros y que va a presentar denuncias, que lo haga, está en su derecho, coño, pero que toda esta gente, que realmente, insisto, parece que siguen a Marx Arriaga como si se tratara del protagonista de estas unas novelas de Mario Vargas Llosa de la guerra del fin del mundo. Dicen, pero coño, gente que yo pensé que era más o menos inteligente, Dios santo cielo. Y ayer estábamos viendo en Sin Línea a los compañeros de Sin Línea cómo ya hay denuncias contra Marx Arriaga de varios empleados de la SEP, según la historia que publica en Sin Línea. Trabajadores de la SEP denunciaron actos de corrupción, extorsión laboral y cobros indebidos. Hay copias de esos recibos, hay copias de las pantallas, los diálogos. Dice que esto ya fue presentado ante la dirección, ante el órgano de, ¿cómo se llama?, de control. Dice que son pruebas de cobros ilegales de Marx Arriaga. Los testimonios, los montos solicitados por Marx Arriaga superaban en algunos casos los 38,000 pesos. Los cobros eran justificados bajo argumentos para apoyar el proyecto o la lucha, términos que presuntamente se utilizaban para encubrir los pagos exigidos a trabajadores. Oye, Jaime, Dime. pero si hay estos señalamientos, pues no se soluciona con un despido o un cese, pues que se presenten las pruebas que se tengan que presentar ante la autoridad correspondiente y vámonos dejándonos de tonterías. No, se presentaron ante el órgano interno, pero si se manejan temas de corrupción, es la Fiscalía General de la República la que tiene que... Claro. Que se presenten. Ahora, miren, aquí yo lo que encuentro es que el agua está muy turbia, que hay una tremenda confusión. Acusan a la presidenta de haber traicionado el obradorismo, cosa que no es cierta, es un despropósito decir eso. Mantienen la defensa realmente de Marx Arriaga, insisto, como si fuera uno de los, qué sé yo, gerifaltes, sumos sacerdotes del obradorismo. Y uno dice, santo cielo. Esta cultura del necesariato que muchas veces condenó Andrés Manuel López Obrador. El necesariato, ustedes saben, es un término acuñado por Daniel Ocosio Villegas que decía, nadie es necesario, nadie, ni siquiera yo, lo decía López Obrador. Cuando López Obrador ha sido el que mejor ha mostrado la cultura de autorreducir el propio poder para pasar a la intrascendencia. ¿Está siguiendo ese ejemplo el señor Marx Arriaga? Mi respuesta es que no, porque el señor Marx Arriaga se considera indispensable, considera que han traicionado la causa del obradorismo, los libros de texto, que purgaron la historia de la guerra sucia, cosa que es falsa. En fin, yo creo que este tipo de historias deberían de aleccionarnos sobre realmente hay mucha confusión sobre las señas de identidad. Hay una pugna entre los llamados duros, yo digo que son integristas, son como los integristas de ISIS con resortera, que se la pasan tirándole, oye, qué necesidad de atacar a la nueva responsable de la oficina de esta chica, Nadia López García. Oye, ella que ni siquiera tiene ninguna vela en el entierro y a la pobre ya le están acusando de ser priista. En serio, a mí me da asco todo este espectáculo que estoy viendo a manos de unos integristas que, insisto, son tan sectarios, me estoy alucinado de verdad. Bueno, y luego, cambiando rápido de tema, porque ya sé que hay mucha gente que se está sulfurando con lo que está diciendo y me está mentando la madre. El tema del Z40 es un tema
que abre uno de los capítulos más oscuros, más turbios en la historia reciente de México. Este hombre fue responsable de aniquilar a toda una población. ¿Y sabes por qué? Porque él sospechaba que había un delator entre esos pobladores de Allende. Él mandó aniquilar a mujeres, a niños, a familias enteras, y todo por culpa de una imprudencia de la DEA que le comunicó a alguien que estaba vinculado al Z40 la información que le estaban dando. Esa información, por eso la DEA y luego FBI ya no compartían información con México porque estaba penetrado el ejército mexicano, pues era la época de Genaro García Luna. Y gracias a esas filtraciones pagaron justos por pecadores. Así, yo creo que es un crimen de lesa humanidad el perpetrado por el Z40. Y una cosa más tremebunda, en aquel momento, cuando se produce la masacre de Allende, los medios de comunicación callaron. No fue sino mucho tiempo después cuando nos dimos cuenta de la dimensión, del horror de esta tragedia en Allende. Así es que yo creo que este tipo, insisto, se merece la cadena perpetua por un crimen de lesa humanidad. Sí, está muy, muy fuerte este caso por la gran cantidad de vidas humanas que costó y de la perversidad, cosas que estás mencionando precisamente, Jaime, de lo que ha mencionado también en el querido Paco Cruz. Estoy viendo que mientras, fíjense nada más cómo son las cosas, mientras nosotros y digo nosotros, eh, perdón Jaime, perdón Paco, digo nosotros porque sí, sin censura es visto como un medio pro 4T y que así lo sea. No, 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 a mí no me importa y no le tengo miedo. Desde aquel día que el presidente me dijo, ahórrate el golpe y que bromeaba conmigo y me decía, si te dicen que me apoyas, pues di que sí, hombre, porque estás del lado correcto de la historia, pues le perdí el miedo a ser catalogado y señalado por eso, por apoyar esta transformación y del lado correcto de la historia. Pero mientras nosotros estamos agarrados del chongo, que si sectarios, que si puros, que si Mario Delgado, que si Marx Arriaga, ojo, ojo, que yo lo dije aquí hace unos días, los verdaderos enemigos se están sirviendo con la cuchara grande. Los verdaderos enemigos, tipo Ricardo Salinas Pliego, están duro y dale y tal vez hasta motivando el golpeteo. Así que nos quede claro. Y en medios de comunicación también los otros, si me permiten la expresión, se están sirviendo, se están saboreando. Miren, están lavándole la cara a Alejandra Rojo de la Vega, por ejemplo, el caso de Ciro Gómez Leiva. Y estoy leyendo en redes sociales a Luis Cárdenas de MBS. Grecia Quirós mueve el tablero en Michoacán. La aparición de Grecia Quirós en la escena política michoacana, viuda de Carlos Manso, alcalde de Uruapan asesinado en la plaza pública, obligó a los partidos tradicionales a recalcular sus estrategias rumbo a la elección del próximo año. Ojo con esto, la están posicionando, o sea, desde medios de circulación nacional, desde las voces y las plumas de periodistas como este personaje. Con mucha o poca audiencia, eso no sabría decírselos yo, pero dice, Grecia forma parte del movimiento del sombrero y no de un instituto político formal. Eso comentan en la entidad. ¿Quién lo comenta? ¿Quién sabe? Pero así lo escribe este personaje. Eso comentan Sus en la entidad. fuentes, Vicente, sus fuentes en Reforma. Como Riva Palacio, ¿no? Abre un compás de incertidumbre. No está claro si el movimiento tendrá estructura suficiente para extenderse por todo el estado hacia 2027. Mientras tanto, el run local de las dirigencias partidistas se preguntan quién podría competir con una figura que mantiene altos niveles de popularidad. No, pues ya casi me la hacen gobernadora. Con mucho respeto lo que estoy mencionando, pero solamente para confirmar y para hacer mi punto claro. Mientras nosotros estamos agarrados del chongo, los otros están dando vuelo y nos están
como en la carretera, ¿no? Rebasando por la derecha, nunca por la izquierda, por la derecha. Mi querido Paco, seguimos en esta mesa hablando sin censura. A ver, fíjate, Vicente, no, para mí Grecia murió políticamente hablando hace mucho. Entre 300 y 500% de aumento al predial ya les está dando a los uruapenses o a los habitantes de Uruapan la idea de o el calibre que tienen de presidenta municipal y para dónde va ella. Yo insisto que están tratando algunos como periodistas, entre comillas, están tratando de mantener vivo ese movimiento. ¿Lo van a lograr? No. Se adelantaron mucho a las elecciones a 2027, Vicente, pero lo van a intentar a través de Grecia Quiroz, que por cierto ya enseñó en cobre. Sí, ya vio que no es lo mismo y gobernar que hablar desde afuera. Ese es un punto. Pero segundo, mira, Jaime hablaba de la masacre de Allende, pero sí, queda pendiente lo de la masacre del penal de Piedras Negras en Coahuila. Sí, que es un centro de readaptación social y que fue o operó entre 2009 y septiembre de 2012 como un centro de exterminio y desaparición de de personas controlado por los Zetas, y que hay bastante evidencia o evidencia suficiente para demostrar que el Z40, el Z42, que están justamente en juicio en Estados Unidos, están vinculados a esto, que ellos eran los cabezas de esta prisión, que donde se torturaba, se mataba, tenían el control total. Y yo insisto que no hay que dejarlo de lado. En esa época, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, que hoy está tan metido en el PRI con Alito, controlaban el Estado con mano de hierro y tenían... ellos se hicieron de la vista gorda con los Zetas. ¿Por qué? Bueno, la cuestión es obvia, pero los Zetas operaban con el visto bueno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y eso es lo que se juega. Y la masacre de Allende es gravísima, pero también la de Piedras Negras, la del penal o centro de readaptación social, es un caso muy cruel, porque por 3 años controlaron ese penal y por 3 años los Zetas desaparecían y mataban a personas, las incineraban adentro del penal. En los talleres había una especie de centro de ejecución controlado por los Zetas. Así que tienes usted que hacer gravísimo. Sabemos que va a llegar Marta Olivia para hablar de lo del problema de Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, la nueva solicitud de captura con petición de extradición. Pero mira, nada más antes, nosotros yo creo que no nos estamos haciendo pedazos, Vicente. Ellos en Morena sí deben tener una reflexión seria, crítica. Lo vimos con esta posición de cuándo van a sacar a Marx Arriaga, cuando esté Cochino y etcétera, etcétera. Están haciendo canibalismo, ¿sí? Y Jaime tiene un punto muy importante, entre puros y no tan puros, ¿sí? O entre radicales y no tan radicales. Ellos son los que se hacen pedazos. Y eso Morena, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, debe de hacer un alto y una reflexión. Pueden ser caníbales porque de pronto también, como este comentario, pues es caníbal. Pero nosotros no, nosotros tenemos un punto de vista, lo damos a conocer, a veces más exaltados, a veces menos, pero nosotros damos a conocer que somos morenistas, obradoristas. Creo que eso debe quedar, ya quedó claro hace mucho, yo lo he dicho. Sí, aquí apoyamos al presidente López Obrador, al presidente Claudia Sheinbaum Pardo, pero también nosotros somos críticos y hacemos reflexión cuando es necesario. Vicente, sé que llega Marta Olivia, Jaime, oye, yo ya sabes, Paco, @Paco. Sí, Vicente. Nada más para aclarar, cuando decía nosotros, es por incluirnos, no aquí en la mesa, o sea, en general. Sí, no, quiero decir, sí, no, en el movimiento, no, Vicente, yo siempre lo he dicho, te lo dije a ti, no, pero claro, soy obradorista, absolutamente, y que me cae bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, absolutamente, que a los presidentes, yo insisto, en 2012 escribí un libro muy crítico sobre Andrés Manuel López Obrador, AMLO, mitos, mentiras y secretos. Luego leemos algunos capítulos, algunos pasajes. Yo documenté por primera vez la corrupción que había
en el gobierno de la Ciudad de México o del Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador. La corrupción en el PRD, cuando Andrés Manuel López Obrador era dirigente nacional y que fue la mejor dirigencia, López Obrador nunca dijo nada. Fue el primer personaje que no me reprimió. Me reprimió Peña, me reprimió Calderón. López Obrador fue muy decente. Alejandro Encinas presentó ese libro en su momento, Vicente. Y si López Obrador aceptaba la crítica bien, pues ¿por qué los demás no? Y nosotros, yo nunca voy a ocultar que soy obradorista, ¿va? Si algo bueno le pasó a este país, fue eso. Y cuando digo nosotros, estamos incluidos en ese movimiento. Y yo, cuando me dicen obradorista, yo digo, pues sí, con mucho orgullo. Con mucho orgullo, ¿por qué? Porque desde los 80 luchaba y denunciaba la corrupción priista y luego panista en este país, Vicente. Así que no hay que decirlo con mucho orgullo, no es momento de rajarse, pero si hay algo en Morena, pues también lo criticamos, lo denunciamos, lo decimos abiertamente, a veces con más pasión que otros, pero caníbales no somos, Vicente, Jaime. Así es, así es. Mi querido Paco, tus redes sociales, por favor. Vicente, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, vamos a tomarnos un atolito después de tu regreso de Cuernavaca. Mi querido Jaime, para cerrar, bueno, antes de cerrar, Ceci, Manuel Añorbe, digo, para que vean a lo que me refiero, que mientras nosotros estamos en este debate, ellos andan sirviéndose con la cuchara grande. A Manuel Añorbe, este priista guerrerense de CEPA. Por cierto, Paco, te vemos al rato para la mesa de seguridad con en la mesa, sí, seguro. Y el abogado sí. César Gutiérrez Priego. A ver, Ceci, muéstranos al PRI representado de Manuel Añorbe. Mario Delgado tiene un gran problema. Ahí lo vuelve a ratificar Julio Scherer. Su amistad con Sergio Carmona, con la familia Carmona, que hoy es testigo protegido en Estados Unidos, que fue el instrumentador del huachicol, que pues llevó dinero a campañas públicamente ya señaladas, inclusive por Julio Scherer, y debería de tener Jesús Ramírez, Mario Delgado y algunos otros, pues prácticamente carpetas abiertas. O sea, no es un asunto menor. O sea, ver al secretario de Educación Pública que no puede resolver el tema de Max Arriaga y aparte las acusaciones del huachicol con Sergio Carmona, pues es muy lamentable. Y entonces, ¿cómo va a resolver las grandes crisis y problemas de la educación pública en México? O sea que priistas como Manuel Añorbe ya ven a Jesús Ramírez Cuevas y a Mario Delgado con carpetas abiertas y si por ellos fuera tras las rejas. Y Ricardo Anaya, ya les presenté al PRI, ahora al PAN. Ricardo Anaya, ¿qué dice, mi querida Ceci? Los libros de texto y Max Arriaga, ¿dónde va a acabar? Sí. Miren, la salida de este personaje confirma que su nombramiento fue un error garrafal que México va a tardar muchísimos años en corregir. O sea, lo de menos es que el tipo en una actitud mesiánica, como la del que lo nombró, esté atrincherado. Eso es lo de menos. El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. Acuérdense que introdujo política, ideología a los libros de texto y lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria en nuestro país. De ese tamaño es el daño que este tipo causó, este tipo mesiánico que hoy está atrincherado y que no quiere dejar el cargo. Nombrarlo fue un error enorme que México va a tomar, un error garrafal. Ya le mostré al PRI, al PAN y ahora a los periodistas, ¿no? Como Carmen Aristegui, muy molesta porque la presidenta dijo: no voy a leer el libelo de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. A ver, mi querida Ceci. Es inaceptable, inadmisible que una presidenta diga: no he leído ni voy a leer lo que se está discutiendo, dice ella, en el círculo rojo, que es una manera de referirse a los que nos dedicamos a la información, a la crítica, al análisis, como diciendo: el resto del país ni lo va a leer. No importa porque el resto del país ni lo va a leer, así que no me hago cargo de ello. Me parece un despropósito muy grave de la presidenta de México su declaración de esta mañana respecto a este libro, Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. O sea, es descomunal. A ver, déjeme tratar de traducir. O sea,
que Carmen Aristegui le quiere decir qué leer y qué no leer a la presidenta de México. Ah, chingado. Pues ya me perdí. Nuevamente, para sustentar mi punto de que los verdaderos enemigos andan desatados. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras, hermanito? Pues que el problema es que mucha gente en el seno de la izquierda más radical no lo tienen claro. No no tienen en claro que en medio de este totum revolutum, no se dan cuenta que mientras la derecha sigue atacando, ellos ya me están a mí rostizando, ¿eh? Ya dicen que soy el nuevo Fisgón, ¿eh? Por cierto, yo fui el responsable de que no te diera Mario Delgado la entrevista, querido Por favor. Vicente. No, Porque yo no. estoy organizando la defensa de Mario Delgado. Sí, Coca-Cola me está pagando y Sabritas también me está pagando para defender a Mario Delgado, según estas gentes. Bueno, no, yo creo, mira, muchas veces, y a veces tú no lo ves, ni Paco lo ven, pero Ceci a veces se avienta cada editorial en pocas palabras. ¿Sabes lo que me puso? Me dice, creo que los protagonistas deben de ser ellos, es decir, los políticos, no los periodistas. Yo con ese editorial de Ceci me quedo. Los protagonistas deben de ser ellos, no nosotros, no nosotros. Estoy de acuerdo con Jaime, pero nada más un consejo a los dos. Por favor, lean todos mis libros. Todos, lean todos, como una orden imperativa. No es sugerencia. La de Aristegui no fue sugerencia. ¿Cómo puede ser posible que la presidenta no vaya a leer el libro de Julio Scherer Ibarra? Oye, dices tú, no manches. O sea, no. Para leer basura, Vicente. Tiene razón la presidenta. Yo apoyo a la presidenta. ¿Por qué Carmen tiene que pontificar de esa manera? Si uno va a leer literatura, va a leer a los clásicos. Sí, pero leer a Jorge Fernández Menéndez, ya les leí, estaba en la agenda y mira, nada más porque vas a platicar con Marta Olivia, el jefe del Huachicol, pues allí está en Estados Unidos, se llama Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Ana Lilia Pérez, que es la mujer que más ha documentado el Huachicol, el contrabando de combustible, lo documenta muy bien. Uno de los jefes principales o cabezas mayores se llama Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vicente y Jaime, buenos días a los dos. Nos vemos lean mis libros, Paco. No es posible que no me lean. Y mi querido Jaime, hay que seguirle pidiendo a la gente, serénense, y que a las 2 de la tarde vayan a mentarnos, a ver, no apto para cínicos, a las 2 de la tarde, ya lo sabe, de lunes a viernes, 2 de la tarde, el espacio que fundó y que dirige el maestro Jaime Hernández en su canal, No Apto para Cínicos, 2 de la tarde, para que ayude con los likes, con las suscripciones y con los superchats, porque ¿sabe qué? A pesar de todo, a pesar de que usted no esté de acuerdo, hay honestidad en las opiniones. Y bueno, así como puede no estar de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo con Jaime, pero creo que no nos van a poner en el mismo saco de los malandros de la información. Así que, por favor, No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde, ya lo sabe, ahí con el maestro Jaime Hernández, 2 de la tarde en su canal, junto a Gildi y junto a Yago Batusay. Un abrazo, mi querido Jaimito, un abrazo, mi querido Paco, y sigamos avanzando y déjenme saludar